Muy buenos días, estudiantes de quinto básico. Esta es la cápsula de fracciones. Y, como siempre, les habla la tía Joana. Esta cápsula está diseñada para los estudiantes que permanecen en modalidad remota, o sea, desde sus casas, y las indicaciones son las siguientes. En primer lugar, deben desarrollar las actividades en el cuaderno. Enviar fotografías de las actividades desarrolladas al WhatsApp de la profesora de matemática, o sea, a mi WhatsApp. Y plazo máximo de envío de las actividades es el viernes 20 de agosto. Ese es el plazo que tenemos para enviar las fotitos de las actividades de esta cápsula. El primer objetivo que vamos a trabajar es demostrar que comprende las fracciones propias e impropias o igual a la unidad, representando, clasificando y comparando entre sí. Primero que todo, vamos a realizar un pequeño recuerdo de qué son las fracciones. ¿Ya? Las fracciones, en el fondo, también son divisiones, ¿ya? Porque cuando yo fracciono un entero, lo estoy dividiendo en partes iguales. Los términos de una fracción son el numerador, que es el número que tenemos aquí arribita, y el denominador. El denominador me indica en las partes en las que se divide el entero. Este es un entero, ¿ya? De las cuales yo la divido en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el numerador me indica el número de partes que yo tomo de esas 6. O sea, una. Voy a tomar una de 6, ¿ya? Entonces, el denominador me indica el número de partes en que se divide la unidad, que es el entero, ¿cierto? Y el numerador indica el número de partes que se toman de esa unidad. O sea, yo tomé una parte de 6. ¿Cómo se nombran las fracciones? Aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando el numerador es 1 y el denominador es 2, se dice 1/2. Cuando el numerador es 2 y el denominador es 3, 2/3. El número, si se fijan, el numerador siempre se nombra igual, como el número. El que va variando es el denominador. 2/3, 1/4, 3/5, 4/6, 1/7, 6/8, 4/9, 1/13. Veamos otros ejemplos. ¿Qué pasa después del 9? Cuando yo tengo, por ejemplo, esta fracción se llama 1/9. ¿Ya? 1/9. El que cambia su forma de pronunciar es el denominador. Pero ¿qué pasa después del 9? Las fracciones después del 9, esta fracción se llama 2/10, o también la puedo llamar 2/10. Después del 10 cambian. Por ejemplo, aquí se va a llamar 3/11. Esta se va a llamar 4/12. Se le agrega el término avos. El número se pronuncia igual, pero se le agrega la palabra avos. Esto ocurre después de la fracción que tenga denominador 10. Ya, por ejemplo, esta fracción se va a llamar 1/15. ¿Se dan cuenta? 1/15, que es el denominador, y se le agrega la palabra avos. ¿Ya? Por ejemplo, esta fracción se va a leer 3/17. 3/17. Vamos ahora a ver qué son las fracciones propias, ¿ya? ¿Qué es lo que nos indicaba nuestro objetivo? En esta primera parte vamos a ver qué son las fracciones propias, impropias y las fracciones igual a la unidad, ¿ya? Una fracción propia es aquella en donde el numerador
que es el número que está arriba, es menor que el denominador, el número que está abajo. Entonces, si te fijas en esta fracción, que se llama 3/4, el numerador es más pequeñito que el denominador. ¿Y cómo se representa? Tengo el entero, lo divido en 4 partes, porque eso me indica el denominador, 1, 2, 3, 4, y de esas partes tomo 3, que me indica el numerador, 1, 2, 3. Aquí tengo la fracción 3/5, 7 décimos, 11 treceavos. Todas estas fracciones son propias. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Veamos estos ejemplos. 1/2 también es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. 2/4, 4/8. ¿Cómo las represento? Las fracciones propias siempre se representan con un solo entero, ¿ya? Porque una fracción propia es menor que un entero. Por lo tanto, si esta fracción es 1/2, me dice que el denominador es 2, ¿cierto? La divido en 2 partes, 1, 2, pero de esas partes tomo una sola, o sea, esa. La fracción 2/4 se divide en 4 partes porque eso me indica el denominador, 1, 2, 3, 4. Y de esas partes solo tomo 2, 1, 2, que es lo que me indica el numerador. Aquí tengo la fracción 4/8. Se divide en 8 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De esas partes iguales, solo tomo 4, que es lo que me indica el numerador. 1, 2, 3 y 4. También estas fracciones son propias. Aquí tenemos la fracción 1/4. Si se fijan, tomo una parte. Es la fracción 1/4, 5/6. También son fracciones propias. Aquí tenemos otras fracciones más. Hagamos juntos estos ejemplos. Esta fracción se dividió en 3 partes iguales y tomé una. Por lo tanto es 1/3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De las 8 tomé 7. 7 están pintadas. Por lo tanto es 7/8. Aquí tomé, se dividió en 2 partes y tomo una. 1/2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Está dividida en 4 y de las 4 tomo una. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Está dividida en 5 partes y solo tomé 4. Esta fracción se lee 1/3, 7/8, 1/2, 1/4 y 4/5. Es importante que vayas anotando los conceptos en tu cuaderno. Aquí tenemos las fracciones propias. Las fracciones propias es todo lo contrario a una fracción propia, porque las fracciones impropias, el numerador es mayor que el denominador. Y esto equivale a más de un entero. Ya voy a ocupar más de una barrita para representarla. Las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador. Aquí tenemos algunos ejemplos. 5/3, 11/7, 19/13. Si se pueden fijar ustedes, los numeradores son mayores que los denominadores. Y aquí tenemos la representación y escritura de estas fracciones. Esta fracción se llama 11/8. ¿Ya? El denominador me indica en cuántas partes se divide el entero. Por lo tanto, aquí se dividió en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero me falta para llegar a 11. No alcanzo a tomar 11 partes. Dibujo otro entero de iguales características, también dividido en 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora puedo tomar 11. Tengo estas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me pide que tome 11. 9, 10 y 11. Y ahí tengo 11/8. Lo mismo en esta fracción, 9/4. En la fracción 9/4 me pide que la divida en 4. Entonces dibujo una figura de 4 partes iguales, dividida en 4 partes iguales, y tengo que tomar 9. 1, 2, 3, 4. Pero me falta para llegar a 9. Dibujo otra barra, ¿cierto? Y la divido en 4 partes iguales más. 4.
Quedamos en 4, 5, 6, 7, 8. Y me sigue faltando. Por lo tanto, dibujo otra barra también dividida en 4. Todas se dividen de acuerdo al denominador. Y tomo la última. Y ahí tengo las 9 partes de 4. Aquí tenemos la fracción 10 sextos. ¿Qué quiere decir? Que tengo que dividir mi círculo, ¿cierto?, en 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero tengo que tomar 10. Me faltan todavía porque quedan 6. Dibujo otro círculo con las mismas características, dividido en 6 partes y de las cuales tomo el restante. Quedamos en 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? ¿Cuánto me faltó para completar el segundo entero? 2 sextos. Entonces, las fracciones propias necesito solo una barrita y en la fracción impropia necesito más barrita porque equivalen a más de un entero. Ahora veamos qué es una fracción igual a la unidad. La fracción igual a la unidad, el numerador y el denominador son iguales y esto equivale a un entero. O sea, tengo 6 sextos. Tengo que dividir mi fracción en 6 y tomar las 6 partes completas. Veamos. Y eso equivale a un entero. ¿Por qué? Porque 6 dividido en 6, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 6? Una vez. Por lo tanto, es un entero. Veamos. Dividimos en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas tomo? Me indica el numerador que tengo que tomar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las tomo todas. Veamos esta fracción. Esta fracción se llama 8 octavos. ¿Ya? Quiere decir que tengo que dividir en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me pide el numerador que tome 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es como que si yo tuviera un chocolate, lo divido en partes iguales y lo comemos todo el chocolate. ¿Ya? Veamos cómo utilizamos estas fracciones propias, impropias o igual a la unidad en la resolución de problemas. Dice que Raúl compró una barra de chocolate y la dividió en 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para compartir con sus amigos. Dice que solo se comieron 5 pedazos. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, se comieron 5 de 6. ¿Ya? Eso es lo que se comieron. ¿Cuánto quedó por comer? Dice, ¿cuántos pedazos de chocolate quedaron? 1. Entonces, un sexto es lo que no se comió. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Cómo utilizamos estas fracciones. Dice que 6 amigos compraron una barra de chocolate. La dividieron en 6 partes iguales y cada uno comió un pedazo. ¿Quedó chocolate? Veamos. Dice que se dividió en 6 partes iguales, que es el denominador, y se la comieron, ¿cierto?, 6 amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se la comieron 6 amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quedó chocolate? No. Se comieron el entero, la barra de chocolate. Veamos este último ejemplo. A un cumpleaños asisten 6 personas. Si una pizza se divide en 4, está dividida en 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas pizzas se necesitan para atender a los invitados? Dice que tenemos que son 6 personas, pero aquí tenemos una pizza que es para 4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, dibujo una pizza igual, ¿cierto? La divido en 4, como me indica el denominador, porque van a comer 6 personas de una pizza dividida en 4 y tomo 2 pedazos más. Y ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas pizzas se necesitan para atender a los invitados? 2 pizzas. Una se come completa y la otra se come en la mitad. Esta representaría una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. Esta actividad la tienes que también desarrollar en tu cuaderno y de esta actividad me tienes que enviar una fotito. Tienes que escribir cómo se lee la primera fracción, ¿ya?
Esta fracción se lee 2/4. Se escribe con palabras. ¿Cuál es el numerador? 2. El denominador va a ser el 4. Tienes que indicar si es una fracción propia, impropia o igual a la unidad. Y escribir aquí si es propia, impropia o igual a la unidad. ¿Y cómo representarla? Tienes que dibujar la barrita de chocolate. Aquí tienes que dibujar. Entonces la representación va el dibujo. Dibujo en barras. ¿Ya? Lo mismo tienes que hacer en 6/8, en 8/5, en 7/7 y en 9/5. De este cuadro, cuando lo tengas listo, bien hecho y bien ordenado, me envías la fotito. Al finalizar todas tus actividades. Vamos al siguiente objetivo, aplicar estrategia para ubicar en la recta numérica fracciones propias e impropias y de igual denominador. Esta es una recta numérica. En la recta numérica nosotros habitualmente ubicamos números. También vamos a ubicar fracciones. Las fracciones también se pueden ubicar en la recta numérica. Ya, aquí tenemos un ejemplo. Esta fracción es 4/6. ¿Qué quiere decir? Que la recta se dividió, antes de llegar al 1, se dividió en 6 partes iguales. 1, 2, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el 4/6 se va a ubicar en la rayita del 4. 1, 2, 3, 4. 1/6, 2/6, 3/6 y 4/6. Aquí estaría el 5/6 y en el 1 va a ir el 6/6, que corresponde a un entero. Después viene 7/6, después viene 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6. Ahora vamos a trabajar nosotros con este ejemplo, ¿ya? Recuerden que el denominador me indica en cuántas partes voy a dividir mi tramo, ¿ya? Dice que aquí tengo que ubicar la fracción 1/4. Para que se te haga más fácil ubicar fracciones en la recta numérica, te recomiendo empezar por los números más pequeños. Siempre va a estar el 0 primero, ¿ya? Y yo voy a decir 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 y 10/4. Me fijo en el mayor de los numeradores y llego hasta ahí. En este caso escribí una fracción más. Y me dice 1/4. ¿Dónde está 1/4? Aquí está 1/4. Ya la tengo ubicada. 3/4 y la destaco. 3/4. Esto es 3/4, 1/4. 5/4. Está ubicada aquí los 5/4. Y la destacamos. 7/4. 7/4 está ahí. 9/4. Aquí. Ahora, ¿dónde se produce la división de los tramos? Yo tengo 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 4/4 equivale a un entero. ¿Ya? Un entero. ¿Por qué? Porque 4 dividido en 4 es un entero. Ahí tenemos un entero. 5/4, 6/4, 7/4, 8/4. 8/4 equivale a 2 enteros. ¿Por qué? Porque 8 dividido en 4 partes es 2. ¿Cierto? 4 por 2 son 8, para llegar a 8 son 0. Por lo tanto, ahí tenemos 2. Si yo aquí continúo con el 11/4 y después el 12/4, voy a tener que aquí se va a ubicar el 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 12 dividido en 4 es 3. ¿Ya? Entonces, dividí mi tramo, ¿cierto? En cuatro partes iguales. En el primer tramo tengo 1, 2, 3, 4. En el segundo tramo tengo que tener 4 más. 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente. A continuación, te presento los ejercicios que debes desarrollar en tu cuaderno y enviarme las fotitos.
En este caso, nuestro denominador es 7, ¿ya? Y al tener el denominador 7, empiezo a ubicar 1 séptimo, 2 séptimos, 3 séptimos, 4 séptimos, 5 séptimos, 6 séptimos, 7 séptimos. Cuando tengo 7 séptimos voy a tener un entero, ¿ya? Y ahí continúo y voy marcando mis fracciones. Y te vas a dar cuenta que cada tramo lo dividiste en 7 partes iguales. Aquí tenemos el ejercicio 2, en donde tenemos que ubicar 1 tercio, 2 tercios, 6 tercios, 8 tercios, 13 tercios. Y partimos por el 1, ¿cierto? Siempre la recta numérica parte por el número 0. Y partimos 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios. Y voy marcando mis fracciones y remarcando los números enteros. Aquí tengo el ejercicio 3, 4. 3 quintos, 5 quintos, 6 quintos, 8 quintos, 9 quintos. 1 medio, 3 medios, 5 medios, 8 medios, 11 medios. Y finalmente el ejercicio 5 y 6. 1 sexto, 3 sextos, 4 sextos, 9 sextos, 13 sextos. Y el ejercicio 6, 2 octavos, 4 octavos, 6 octavos, 9 octavos, 13 octavos. Recuerda escribir todas las fracciones en orden. Partimos aquí por 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos, y después voy marcando las que me piden aquí abajo, ¿ya? Y el último objetivo es aplicar estrategia para comparar fracciones de distinto denominador y utilizar en situaciones de la vida cotidiana. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos dos fracciones, 5 octavos y 1 sexto, y las dos tienen denominador distinto, ¿cierto? Y vamos a comparar las fracciones. En esta ocasión vamos a comparar de acuerdo a la representación, a su dibujo, ¿ya? Y vamos a hacer solamente el primer ejercicio. Esta fracción, ¿cierto?, se dividió en 3 partes. Esta se dividió en más partes. Pero tengo que ver cuál es la fracción que ocupa más espacio de los que se ha tomado. En este caso, aquí ocupa el color gris un mayor espacio que este, ¿cierto? Aquí ocupa 1, 2, 3, 4 espacios, pero abarca mucho menos de lo que abarca acá. Aquí, si nosotros pintáramos ese, llegaríamos más rápido al entero. Por lo tanto, la parte ennegrecida, ¿cierto?, la parte de color gris, es mayor que la parte de color gris de la segunda fracción. Por lo tanto, va a ser mayor el 2 tercios. Recuerda que la boca grande se come al mayor. Aquí también te fijas en la parte gris, ¿ya? Esta parte gris y la parte gris de la segunda fracción, y tienes que ver cuál ocupa mayor capacidad, en dónde está ocupando mayor y le falta poquito para llegar al entero. Si tú puedes visualizar, en esta fracción hay más color gris pintado, por lo tanto la mayor va a ser 13 sextos. Y dibujo mi signo con la boca grande mirando al mayor. ¿Ya? Te sugiero que en esta cápsula, en este ejercicio, no hagas los dibujos, solamente escribe las fracciones. Esta va a ser la número 1, esta va a ser la número 2, esta es la fracción número 3, el ejercicio número 4, el ejercicio número 5, el ejercicio número 6, el ejercicio número 7, el ejercicio número 8, el número 9, el número 10. ¿Ya? En todas tienes que observar qué ocupa mayor capacidad. Por ejemplo, en esta fracción hay mayor parte gris pintada en esta fracción. Por lo tanto, esta fracción va a ser la mayor. Y escribo mi signo mayor. Finalmente, te invito a resolver estos dos problemas. Francisca estudió 1/2 de hora el lunes y 4/5 de hora el martes. ¿Qué día estudió más Francisca? Dibujas las barras, ¿cierto?, de cada fracción, la representación, y ves cuál llega a la mayor capacidad, cuál está más cerca de llegar al entero. Y escribes el signo mayor o menor y tu respuesta escrita en palabras. Aquí Sandra compró 3/5 de manzana y 2 séptimos de naranja. ¿Qué fruta compró más Sandra? Lo mismo, tienes que dibujar las barras, ¿cierto? Aquí la divides en 5 y aquí en 7 y ves
cuál está más cerca de llegar al entero, ¿ya? Estas actividades se desarrollan en el cuaderno y se envían las fotitos. Un abrazo enorme y ante cualquier duda recuerda contactarme. Que estés muy bien y que tengas una excelente semana. Nos vemos en la próxima cápsula. Recuerda que esta cápsula tiene plazo de entrega el 20 de agosto.